De aquí adelante. Abra su Biblia en su libro esta vez, en página 24, La derrota de Satanás. Adelante. Amén. Hay una tercera razón por la cual Jesús vino al mundo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el derecho de reinar sobre la tierra y Satanás se convirtió en el poseedor rebelde de la autoridad. Jesús se refirió a él como el príncipe de este mundo, pero él prometió que el príncipe de este mundo será echado fuera. El apóstol Juan escribió que el mundo entero está bajo el maligno, el cual engaña al mundo entero. Pero Cristo despojó a los principados y a las potestades, cuando triunfó sobre el pecado y la muerte, clavándolos en la cruz con su muerte y resurrección. Padre amado, gracias te damos por permitirnos este día compartir esta palabra, especialmente en este estudio bíblico, Señor. Te alabamos, te glorificamos, clamamos que nuestros hermanos y hermanas allí en las redes sociales puedan ser también edificados, como mis hermanos y hermanas aquí, que están aquí en la casa, en el templo, dispuestos a recibir esta palabra. Te alabamos, Señor Jesús, te glorificamos. Escóndeme detrás de tu cruz y te ruego que solo tú, Jesús, seas escuchado a esta hora. En tu nombre poderoso, el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, quisiera entonces avanzar un poco en lo que acabamos de leer y recuerde entonces, mi esperanza es que cada viernes usted haya avanzado en las lecturas que tenemos en cada capítulo. Hoy estamos con este tema justamente de la derrota de Satanás. A manera de introducción, es difícil imaginar tal vez un ser semejante justamente a Lucero, a Satanás, que creyendo que incluso podría hacer guerra contra Dios y mucho menos derrotarlo. Incluso las más depravadas mentes deberían ser capaces de ver que es imposible que una criatura pueda competir con el Creador. Y no obstante, amados míos, Satanás intentó destronar a Dios y hasta este día se esfuerza por desafiar la autoridad de Dios, por desbaratar sus planes y también por acosar ¿a quién? A su pueblo, a los redimidos. Quizás podríamos decir que parte de la explicación es que el orgullo ha cegado a Satanás a la realidad que hoy tenemos. Hay dos pasajes del Antiguo Testamento que quisiera que ahora sí usted vaya a la Biblia. Ya leímos una porción del libro de Restaurado, ahora vamos al libro y por favor busque en sus Biblias Isaías capítulo 14 versículos 12 al 15. En las pantallas solamente va a ver usted los subtítulos, pero las porciones bíblicas las vamos a leer cada uno de nosotros en nuestras respectivas Biblias. Isaías 14, versículo 12, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Y el versículo 15 dice, mas tú derribado eres,
hasta el Seol, a los lados del abismo. Así entonces es como define, como habla o como declara justamente la derrota de Satanás, un profeta como Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo. Pero hay otro profeta llamado Ezequiel que también trata con este asunto de la posición original de Satanás y las razones de la pérdida de esa posición. Porque él también nos habla acerca de un ser angelical exaltado, siendo tal vez una de las criaturas de Dios que cayó justamente en el orgullo. Y él se determinó luego entonces tomar el trono de Dios por sí mismo, pero Dios lo destituyó definitivamente de su cargo. Les invito a abrir sus Biblias en Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Ezequiel, capítulo 28 y versículo 11, para ir al contexto y para darle apoyo bíblico a lo que acabo de decir. Ezequiel 28, 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, estoy leyendo la versión Reina Valera, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, bérilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, ¿qué dice su Biblia? Maldad. Y el verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad. Y pecaste. Y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector, porque así entonces le llamaba. Se enalteció tu corazón, dice el verso 17, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Interesante primera parte donde leímos a Isaías, pero Ezequiel hasta es detallista. Y nos habla del antes y el después, o el antes y hasta el presente de nuestro enemigo, de nuestro adversario Satanás. No sé si ya alguna vez alguno de ustedes habían leído esta porción que nos asombra mucho de quién era entonces nuestro adversario. Aquí entonces se revela claramente también la influencia en los asuntos del mundo. Porque noten ustedes que si bien hemos leído esta parte escrita por los profetas,
Fíjense en ustedes lo que dice el Señor Jesús hablando con los discípulos. Justamente el apóstol Juan, cuando escribe en su evangelio, en el capítulo 12 y versículo 31, y abran sus Biblias si son tan amables en Juan 12, 31, y dice el Señor Jesús: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que entonces ya el Señor Jesús también está profetizando acerca de lo que le espera a nuestro adversario, el enemigo número uno de Dios. Satanás, amados míos, es extremadamente inteligente también. Él es muy astuto y a través de su astucia e inteligencia engañó a Adán y a Eva y se apoderó de algo que a él no le pertenecía. Se apoderó entonces de la autoridad que ellos tenían del mundo y la tomó para sí. Era una autoridad que Dios había dado a sus primogénitos creados, a los primeros seres humanos. Vamos a ver esto en el contexto bíblico. Vayan en sus Biblias a Génesis capítulo 1 y verso 26. El día de hoy estamos entonces aquí en Restaurado viendo esta situación en cuanto a nuestro enemigo, porque nuestro libro se llama Restaurado, porque si hay algo que se está restaurando es porque alguien ha destruido algo. Recordemos entonces que ese algo es la relación con Dios. Nuestro enemigo entonces se preocupó para ver la manera en que el ser humano entonces rompiera esa relación con el Creador, desobedeciendo. Así que entonces ahora constantemente tenemos que estar en este proceso de restauración de la relación con Dios. Todo ser humano necesita llegar a este momento. No importa en qué país nació, qué idioma habla, qué apellido tiene, todo ser humano necesita ser restaurado. Más allá de que tan bueno o tan buena se crea, todo ser humano necesita restaurar su relación con Dios, porque fue corrompida. Génesis capítulo 1, verso 26, y luego inmediatamente quiero leer también el pasaje de 2 de Corintios 11:3. Noten ustedes que Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora vamos a Génesis 3. Génesis 3 y el capítulo 1. Génesis 3, capítulo 3, verso 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Noten ustedes la pregunta de Satanás. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, recuerden, actuando en su astucia, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten ustedes entonces que teniendo en cuenta este encuentro en el cual nuestro enemigo logra convencer a nuestros primogenitores, caer, desobedecer, el apóstol Pablo toma esto y escribiendo la segunda carta a los cristianos que vivían en Corinto, en el capítulo 11 y versículo 3 le dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Noten ustedes que Pablo entonces, tanto tiempo después, les está diciendo a los creyentes en Corinto que él tiene un temor o una preocupación que la serpiente, es decir, refiriéndose también a Satanás, lograra con su astucia, con la misma astucia que engañó a Eva, entonces también engañar los sentidos, de alguna manera extraviar a la gente de la sincera fidelidad a Cristo. Noten ustedes que él se está refiriendo a creyentes, hombres y mujeres que estaban escuchando entonces la carta, la lectura de la carta de Pablo allí en la iglesia. Y esto continúa sucediendo. Todavía entonces Satanás, con su astucia, lo que procura es engañar también a los creyentes. No solamente aquellos que no están en Cristo. Con ellos tiene muchísima más potestad. Pero noten ustedes que él procura sí engañar entonces a los creyentes. Su astucia, amados míos, le permite llevar a cabo, ¿qué cosa? Lo que podríamos llamar su obra engañosa. Prácticamente a su antojo, podríamos decir. Aunque su poder está sujeto a restricciones de Dios. Y vamos entonces a leer unos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender esto. Porque si bien Satanás no ha perdido su astucia, sigue siendo astuto, sigue todavía intentando destruir a la humanidad. Y notemos entonces de que aunque tiene ese tipo de poder, está sujeto a restricciones muy importantes. Vamos a leer una de ellas, vamos a identificarla en uno de los libros más antiguos de la Biblia, que es el libro de Job. Job capítulo 1 y versículo 12. Dijo Jehová a Satanás. Noten ustedes que este es como un momento de diálogo en el cual Satanás entonces habla con Dios. He aquí, todo lo que tiene, es decir, Satanás se presenta ante Dios y está hablando o argumentando, diciendo algunas cosas interesantes con respecto a un hombre llamado Job. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, déjeme aclarar un poco el contexto de esto. Porque si usted lee, obviamente, desde el verso 1, por ejemplo, usted va a encontrar que en este diálogo, de alguna manera, Satanás le está diciendo, bueno, ¿cómo Job no te va a adorar? ¿Cómo Job no te va a seguir? ¿No te va a servir a ti siempre? Es un hombre que lo tiene todo, así cualquiera, nunca se enferma, no le falta nada, su refrigeradora está llena de comida, tiene dinero en el banco,
Todo está bien en la vida de Job. Así cualquiera te adora. Pero noten ustedes entonces, si bien yo hice esta pequeña explicación un poco contemporánea, fíjense en ustedes cómo es que entonces Dios le está permitiendo esto, acercarse allí a la humanidad de Job, pero le dice, solamente no pongas tu mano sobre él. O sea, no podía tocar entonces su cuerpo. Y salió Satanás de... Cuando dice no pongas tu mano sobre él, se trata específicamente de no tentar con su alma. De eso se trata. Pero fíjense en ustedes algo muy interesante que lo toma Lucas en el capítulo 4 y verso 6. Ustedes ven que siempre me gusta hacer estos puentes para poder entonces conectarnos. Lucas capítulo 4 y versículo 6, veamos lo que se atrevió a decirle Satanás a Jesús. Porque en Job capítulo 1 lo que hemos encontrado es un diálogo de Satanás con Dios. Y en Lucas capítulo 4 lo que encontramos es un diálogo de Satanás con Jesús. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Qué interesante es entonces de que Satanás trata de informarle a Jesús, como tratando de recordarle, que él entonces tiene este tipo de potestad sobre el mundo. Pero veamos entonces cómo Pablo toma esto. Hemos visto dos diálogos aquí. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 7 al 8, dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, de la maldad, solo que hay quien al presente la detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces, dice Pablo, se manifestará aquel inicuo, refiriéndose entonces a nuestro enemigo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra, y destruirá con él el resplandor de su venida. Así que entonces, notemos que nuestro enemigo tiene algunas victorias, aunque dentro de los límites que Dios ha establecido para él. Y quizás estas victorias le permiten continuar con la ilusión de que puede tener victoria sobre Dios mismo. Pero, amados míos, el control de Dios sobre las actividades de Satanás, vemos que se ilustra con el permiso que éste le pide a Dios para afligir a Job. Y aquí es donde vamos a volver al pasaje inicial de Job. Ahora quisiera que podamos leer un poco más, porque en Job capítulo 1, versos 7 al 12 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo en el versículo 9, Satanás le dice a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Miren ustedes la argumentación de Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Qué tremendo es lo que nuestro adversario se atrevió a decirle
a Dios mismo. Es como estar desafiándole. Dios entonces le responde a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y este pasaje lo leímos: salió Satanás de delante de Jehová. Y nosotros sabemos, muchos conocemos la historia, el resto de la historia de Job, todos los acontecimientos que se dieron, pero también todo lo que significó para Job el hecho de haber perseverado, haber continuado adorando a Dios a pesar de lo mucho que sufrió, de las situaciones tremendas que vivió Job. Fíjense en ustedes entonces que se le permitió entonces a Jehová afligir a Job. No pudo quitarle la vida, él no pudo hacerle otra cosa más, solamente afligirle. Pero noten ustedes entonces que todo siempre tiene un propósito por el cual encontramos ciertas lecturas con las cuales a veces entramos un poquito en conflicto y casi siempre comenzamos a decir: ¿pero por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no fue de esta otra? Hasta a veces queremos como reconvenir a Dios o darle un consejo al respecto. Pero esta fue la voluntad de Dios, la manera en que Dios entonces manejó este asunto. Fíjense en ustedes algo interesante, porque en el Nuevo Testamento este asunto de afligir a su pueblo aún continúa. Nuestro enemigo, nuestro adversario, también continúa el día de hoy tratando de ver cómo afligir a los seres humanos. Noten ustedes entonces en Lucas, si pueden abrir sus Biblias, capítulo 13, versículo 16. Recuerden ustedes, pueden leer luego el contexto de todo este pasaje, Lucas capítulo 13, versículo 16. Dice Jesús: y a esta hija de Abraham, que se está refiriendo a una mujer que llegó hasta él, que se acercó a él enferma, a esta hija de Abraham, o sea, estamos hablando de una mujer judía, que Satanás había atado 18 años, noten ustedes esto, es decir, la había estado afligiendo por 18 años. Lo dice el Señor mismo, desenmascara aquí a Satanás. ¿Cuántos en aquellos días le habrían dicho a esta mujer en estos 18 años que esto era lo que le estaba pasando a ella? Probablemente nadie. Ella había gastado muchísimo dinero también buscando sanidad en su cuerpo. Jesús entonces está desenmascarando a nuestro enemigo y le dice: el asunto aquí está en que él ha logrado entonces atar a esta mujer. Y esta parte tiene una pregunta, dice: ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Claro, había un propósito porque el Señor Jesús sana a esta mujer. El asunto es que lo hace en un día sábado, en un día de reposo, y ustedes saben que siempre ese asunto traía conflicto, especialmente entre fariseos y el maestro. Así que entonces, noten ustedes cómo el Señor Jesús nos está diciendo que esta mujer era acosada, atada, afligida. Veamos entonces lo que Pablo le dice también, hablando en este contexto, a un grupo de creyentes en el Asia Menor, en una ciudad llamada Tesalónica. Escribe su primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2 y verso 18, y dice: por lo cual quisimos ir a vosotros. Note usted que Pablo, él estaba en Filipos, él quería ir a Tesalónica, esa iglesia que es una de las primeras iglesias que plantó Pablo. Pero sucedieron asuntos de orden espiritual. Y estamos hablando que esto le pasó
al mismísimo apóstol Pablo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, le dice en su carta a la gente de Tesalónica, yo Pablo ciertamente una y otra vez, así que no es que una sola vez intenté, varias veces intentó, pero él aquí dice, pero Satanás nos estorbó. Así que vemos que Satanás tiene la capacidad, parece ser, de afligir a un hombre como Job, tiene la capacidad, parece ser también, de estar atando, dice el Señor Jesús, a una enfermedad, a una mujer. Y ahora aquí Pablo dice que él mismo fue estorbado. Así que estas son cosas que pueden suceder. Parece ser que nuestro enemigo puede afligir, puede estorbar, puede de alguna manera traer esta atadura de enfermedad. Veamos también lo que declara el autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, noten ustedes cómo está hablando aquí el autor de Hebreos acerca de nuestro adversario, dice, al que tenía el imperio de la ¿qué? El imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién se refiere? Al diablo. Interesante entonces. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque es necesario conocer a nuestro enemigo, conocer sus artimañas, no conocer como debemos conocer a Dios. Me refiero de informarnos que nuestro adversario no es cualquier cosa. Recuerden que hemos leído quién era él. Pero nunca, a pesar de que he leído estos pasajes donde él puede afligir, donde él puede azotar, donde él puede tener a una mujer, a una persona amarrada a una enfermedad, noten ustedes que nunca se le permite ganar una victoria definitiva. Y hay para esto dos porciones importantes que considero debemos leer. Abra su Biblia en Juan, veamos lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 30 y 31. Juan 14, ahí lo puede marcar usted en su Biblia. El versículo 30 del capítulo 14 de Juan dice, no hablaré ya mucho con vosotros, dice el Señor, porque viene el príncipe de este mundo. Noten ustedes otro de los nombres a nuestro adversario. Y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Rescaté esta porción porque aquí el Señor Jesús entonces nos está dando más información acerca de nuestro enemigo. Número 1 dice que Él es el príncipe de este mundo. Y además, noten ustedes, dice, y nada tiene en mí. No tiene poder sobre Él, no tiene ninguna hegemonía para nada. Ahora, ustedes están ahí en Juan 14, avance hacia la derecha en su Biblia y vaya conmigo a Juan 16, 33. Pareciera ser que el Señor Jesús continúa un poquito con este tema y dice, Juan 16, versículo 33, ustedes lo tienen allí en sus pantallas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es interesante, amados míos, que lamentablemente a lo largo de mucho tiempo se han escuchado muchas veces mensajes donde se habla de que si la persona viene a Cristo, todo va a estar bien. No va a haber ningún problema en tu vida si tú vienes a Cristo. Pero eso no es verdad. Eso no es predicar justamente la sola escritura, no es predicar
la palabra de Dios. Usted dirá, pero es que suena bien, pastor, ese asunto. Me convierto a Cristo y mi vida comienza a andar de maravillas. Pero bíblicamente no es así. El Señor Jesús no nos dice eso, dice que en el mundo, o sea, mientras estamos aquí, aunque estamos convertidos a Cristo, le hemos entregado nuestra vida al Señor, sin embargo, en el mundo vamos a tener algún tipo de aflicción. El hecho de que tengamos aflicciones no quiere decir de que Dios te abandonó o se olvidó de ti, porque simplemente se está corroborando esto. Estoy en el mundo y estoy expuesta o expuesto a que alguna aflicción pueda venir. Por eso es tan importante que seamos hombres y mujeres capaces siempre de clamar, de orar, de gemir con el Espíritu Santo de Dios, buscar siempre a Dios. Pero el Señor dice, confiad, confiad, yo he vencido ¿a quién? Yo he vencido al mundo. Es cierto que hay aflicción, tal vez estás pasando por algún tipo de aflicción en la familia, en el trabajo, donde sea que estás pasando algún tipo de aflicción, una aflicción física, una aflicción espiritual, una aflicción económica, etcétera, etcétera. Hay algo importante. Nos confirma el Señor que confiemos primeramente en Él, porque Él ha vencido al mundo. Él ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Así que sea cual sea tu aflicción, mi hermano, mi hermana, confía en Él, a pesar de esa aflicción. Tal vez yo no la conozco y usted me podrá decir, mire que mi aflicción es muy grande, mire que mi aflicción tiene mucho tiempo, como la de esa mujer con 18 años o más. Confía en Él porque Él ha vencido al mundo. No obstante eso. Amados míos, una parte de la constante ambición que tiene Satanás para reemplazar a Dios es su apasionado anhelo de hacer que otros lo adoren, porque eso es lo que desea él. Y quiero que leamos algunos textos bíblicos que van a comprobar esto. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 4, versículos 8 al 9, ustedes lo tienen allí en la pantalla. Fíjense en ustedes que el relato dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Este es el encuentro, como ya lo anticipé, del Señor Jesús y Satanás. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué interesante, Satanás le dice, todo esto te daré, como si entonces él fuera el propietario, ¿no? Bueno, porque Él es el príncipe de este mundo. De eso se trata. Por eso habla así. Pero fíjense en ustedes ahora cómo es que Juan, que es llevado entonces por Dios para recibir revelación, es levantado de la isla de Patmos para recibir esta revelación. Conocemos al libro con el nombre de Apocalipsis, y vayamos a Apocalipsis, 2 pasajes, considero que debemos de leerlos para poder entonces comprobar lo que ya hemos leído recién en Mateo. Apocalipsis capítulo 13, el verso 14, y luego trasládese al verso 12, allí donde usted está. Apocalipsis 13, 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Noten ustedes que habrá un tiempo en que habrá entonces adoración a esta bestia. Vaya ahora al verso 12, y ejerce
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal ya fue sanada. Y bueno, tendríamos que entrar en toda una explicación muy interesante acerca de esta porción de Apocalipsis, pero veamos entonces cómo se nos está hablando escatológicamente, futuro, de lo que va a ocurrir entonces con el maligno. Amados míos, definitivamente esto nos comprueba que Satanás es el maligno al cual el Señor se refiere. Y así lo dice él. Si volvemos a Mateo, el capítulo 13, el versículo 19 y el versículo 38, es muy interesante lo que dice el Señor Jesús. Miren ustedes Mateo capítulo 13 y versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y esto hasta el día de hoy continúa sucediendo, ¿viene quién? Porque esta es la parábola de la cosecha, de la semilla, como algunos le llaman. Viene el malo, otra definición acerca de nuestro adversario, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amados, pensando en esto, es por lo cual muchas veces la iglesia tiene que actuar rápidamente cuando una persona ha recibido a Cristo. Estoy seguro que alguno de ustedes ha experimentado esto. Aquel día, en aquella oportunidad en que le entregaste tu vida a Cristo, ¿qué fue lo primero que hiciste? Tal vez fuiste y se lo contaste a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, no sé, eras un adolescente, se lo dijiste a tus padres, o ya estabas casada o casado, se lo dijiste a tu cónyuge, no sé, a un vecino, a alguien, comenzaste a comentarlo en la familia, en la fábrica, en el trabajo, en el restaurante, donde sea. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Te aplaudieron? Enseguida te dijeron, bravo, qué bueno por ti. Bueno, es probable que si tú estabas en un contexto ya cristiano, es probable, pero si no era así, miren, las frases que yo por lo menos escuché fue desde ya te lavaron la cabeza hasta ya se te va a pasar, ¿sí? Cositas así, las más livianas. Eso es algo que sucede. Pero ¿qué pasa? Justamente ese mundo, ese medio, trata otra vez de que esa persona no continúe, que simplemente se quede como un acto, digamos, una decisión emocional nada más. Y de alguna manera, así como Pablo declara que Satanás puso estorbo en su vida, lo que nuestro enemigo, nuestro adversario hace es poner estorbo para que esa persona o vuelva a la iglesia o vuelva a ese grupo de estudio bíblico, en esa casa donde conoció por primera vez de la palabra del Señor o donde sea, y no se congregue y no crezca y se quede así nomás. Entonces, fíjense en ustedes qué importante que es que podamos siempre estar llevando adelante de manera inmediata el discipulado, porque si esto no fuera importante, ¿por qué el Señor Jesús sí lo hacía constantemente? Así que, amados míos, tengamos en cuenta que esta parábola está hablando claramente de esto. Pero váyanse ahora al verso 38, siempre en Mateo 13. El campo, porque ahora viene la definición. Me encanta cómo el Señor Jesús, como un gran maestro, ahora trae la explicación de este punto, que el campo es el mundo, que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Mientras entonces tenemos que ver aquí de que el Señor Jesús nos está dejando ver qué importante es prestar atención en aquel en donde la semilla ha caído en buena tierra, ver la manera, colaborar inmediatamente con el Espíritu Santo de Dios
para que no sea arrebatada entonces esa buena semilla. Ahora, si bien por un lado Satanás es el maligno, veamos que Isaías capítulo 1 y verso 4 nos dice que Dios es el santo. De eso se trata. Y tengamos en cuenta que la naturaleza de Satanás siempre va a ser malvada, siempre. Entiendo de que hoy estamos viendo que está proliferando este asunto de levantar templos satánicos. Hoy en Estados Unidos se habla del satanismo como una religión. Y lamentablemente cada día tiene más adeptos o más miembros. Y es interesante que, por favor no haga esto, pero aquellos que de repente alguna vez han ido o curiosos, lo que sea, lo que escuchan es como si fuera otra Biblia, hablando cosas buenas de Satanás, diciendo los cristianos y los predicadores hablan mal de nuestro Señor, pero nuestro Señor es bueno, por eso merece adoración. Y si usted está allí y escucha esa palabra Señor, no se está refiriendo al Señor Jesús, se está refiriendo a Satanás. Ellos también le llaman Señor en sus asuntos de adoración. Amados, tengamos en cuenta entonces de que justamente en Primera de Crónicas, capítulo 21, en el verso 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Noten ustedes que entonces, de alguna manera, siempre Satanás está incitando a que se hagan otras cosas contrarias a la voluntad de Dios. Lo hizo con David. ¿Y qué es lo que decimos los cristianos de David? Siempre hablamos bien de David. Sabemos que pecó, sabemos que tuvo momentos muy difíciles espiritualmente hablando, pero no obstante a eso, tuvo un corazón conforme a Dios, a pesar de eso. Pero fíjense en ustedes entonces que sin embargo no quiere decir que él estaba exento de que Satanás lograra incitarlo a algo y lograr, por ejemplo, desobedecer a Dios. Veamos lo que dice un profeta como Zacarías. Zacarías capítulo 3 versículos 1 al 2. Ahí en la pantalla podemos avanzar un poco. Zacarías 3 versículo 1 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Qué interesante es lo que nos está enseñando, comunicando aquí entonces Zacarías a través entonces de este pasaje. Amados míos, a través de su función de introducir el pecado en la familia humana, como lo hemos leído en Génesis 3, Satanás ha adquirido el poder de la muerte, un poder que Cristo ha roto a través de su crucifixión y su resurrección. Amén. Si bien ese poder lo tenía quien rompe, quien destruye, quien aniquila por completo eso, es nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Para corroborar esto, tome nota y lea después, porque yo sé que el tiempo ha transcurrido, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Tome nota de esto, porque Satanás directamente tentó a Cristo, recuerdan ustedes, tratando de que accediera a lo que le decía y prometiéndole ¿qué cosa? Prometiéndole la autoridad y el poder del mundo. Eso está en Lucas capítulo 4, el versículo 5 al 8. Es un pasaje que hemos pasado por ahí.
Ahora, a pesar del autoengaño de Satanás de que puede vencer a Dios, Satanás está destinado a una sola cosa. Hay un destino que le espera a Satanás, nada más. ¿Sabe cuál es? Fracasar. Así de sencillo. Fracasar por completo. Porque su derrota final, o ser derrotado, si quiere usar esa palabra, porque esa derrota ya está entonces anticipada en la Escritura. Por favor, marque en su Biblia este pasaje de Juan capítulo 12 y verso 31. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo sé que usted dirá, pero ahora, ¿cómo? ¿Ahora dentro de 5 minutos? ¿Ahora dentro de 12 horas? ¿Ahora cuándo es ese ahora? En cualquier momento, ¿sí? Esto es una situación entonces real. Ahora está pasando esto. Vamos, yo sé que hay algunas preguntas, estamos online, déjenme terminar esto y después vamos a estas preguntas que algunos de ustedes tienen. Y está muy bien porque es estudio bíblico. Para no perder el hilo, tome nota de la pregunta que tiene usted ahí, Apocalipsis 12, versículo 9 y luego capítulo 20, verso 10. Noten ustedes esto. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Noten ustedes, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Luego en el capítulo 20, verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso decimos entonces que él definitivamente fracasará en su empresa. La muerte de Cristo, amados míos, en la cruz es la base para la derrota final de Satanás. Y es por eso que el autor de Hebreos, en el capítulo 2 y verso 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte, dice el autor de Hebreos. Pero eso, amados míos, lo venció el Señor Jesús contra justamente el imperio de la muerte. Y Pedro en su primera carta, en el capítulo 3 y verso 18, seguramente lo tendrá allí en la pantalla, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, no estamos sacrificando a Cristo en cada una de ellas o cada domingo, etcétera. No estamos haciendo eso, simplemente en obediencia al mandato del Señor Jesús. Por eso es que no creemos en la doctrina de la transustanciación, que eso es de la iglesia tradicional católica, no de nuestra iglesia cristiana evangélica. Noten ustedes que dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este evento, amados míos, fue el momento cumbre a una vida libre de pecado, durante el cual Jesús triunfó sobre el enemigo en repetidas ocasiones para llegar a eso. Justamente tome nota y lea Mateo capítulo 4, los primeros 11 versículos del 1 al 11, también Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Amados míos, Satanás probablemente se regocijó en la muerte de Cristo, creyendo que era una victoria grande para él,
pero esa, al igual que todas sus victorias, fue de muy corta duración. Cuando Jesús resucitó de la tumba una vez más, Satanás fue derrotado. La victoria final, amados míos, vendrá cuando Jesús regrese y Satanás sea echado, como acabamos de leer, al lago de fuego. Leímos en Apocalipsis 20 y puede leer usted los primeros 15 versículos de Apocalipsis 20. Tengamos en cuenta esto, amados míos. La muerte y la resurrección de Cristo le dan a nosotros, al creyente, la fortaleza para la victoria sobre el pecado. Y tenemos también la certeza de que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así lo describe y lo dice Pablo en Romanos capítulo 16 y verso 20. Pero recordemos que esa victoria personal, amados míos, depende de la gracia y del poder de Dios en nuestras vidas y nuestra voluntad para resistirnos también a las tentaciones de Satanás. Para hablar de este asunto de las tentaciones de Satanás, tome nota, me gustaría que usted lea Efesios capítulo 4, versos 25 al 27, también lo que dijo Santiago, capítulo 4, verso 7, ahí están las porciones bíblicas, y también Primera de Pedro 5, 8 al 9, tómele una foto si quiere también, para que usted a manera de devocional este fin de semana, por favor, lea esas 3 porciones bíblicas que están allí. El asunto es que para ayudar a los cristianos a ganar esta batalla contra Satanás, amados míos, Dios ha provisto a 4 cosas que yo considero son muy importantes. En primer lugar, para finalizar, número 1, el poder de la sangre de Cristo. Eso está en Apocalipsis 12, 11. En segundo lugar, la oración continua de Cristo en el cielo por usted y por mí, por los creyentes. Eso usted lo puede corroborar en Hebreos capítulo 7 y verso 25. Tercera, la guianza, nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Usted eso lo puede comprobar en Gálatas 5:16. Y el cuarto es las muchas armas para la guerra espiritual que usted va a encontrar en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Considero que son justamente 4 áreas muy importantes para ayudar a los cristianos a ganar esta batalla contra nuestro adversario. Y mis amados, podríamos todavía continuar hablando mucho más acerca de la derrota de nuestro enemigo, pero tengan entonces en cuenta estas bases bíblicas que hemos compartido hoy en día y especialmente confiar en que el Señor ha vencido a nuestro enemigo. Oremos. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, te damos a ti la gloria y la honra. Bendecimos a nuestros amigos, amigas, nuestros hermanos en las redes sociales. Clamamos que esta palabra, Señor, traiga fortaleza espiritual, enriquecimiento también en el mismo orden espiritual y especialmente fortaleza para enfrentar a nuestro enemigo. Padre amado, clamamos para que tanto los que estamos aquí como los que están en las redes sociales podamos ser empoderados con tu palabra, para que en esos momentos en que nuestro adversario quiera afligirnos, en esos momentos en que nuestro adversario quiera traer una batalla en contra de nosotros, podamos apoyarnos en tu palabra, Señor, y confiar en ti, sabiendo de que tú has vencido, has derrotado al príncipe de este mundo. Y por eso a ti te damos la gloria y te damos la honra en tu precioso nombre. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes allí en las redes sociales. Recuerde, el día domingo nos encontramos por este mismo canal a la 1 en punto de la tarde,
horario de California. Dios los bendiga.